los fieles de una parroquia en Suiza contratan vigilantes para impedir que el sacerdote celebre la Santa Misa. Dicen que es demasiado conservador. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Esta noticia está en Info Católica y siendo del 26 de abril, del día de hoy, es una noticia bastante curiosa. El título es: Seglares de una parroquia suiza contratan a vigilantes de seguridad para impedir que su párroco celebre misa. Esto sucede en Gewensfurt, que es un cantón suizo de Argovia, donde se produjo un escándalo a las puertas de la Iglesia Católica de la ciudad el pasado domingo de Ramos, según informa Badener Tagblatt. El párroco designado por la Iglesia, el padre Adam Serafín, perteneciente a la provincia salvatoriana polaca, le negaron el acceso al edificio de la iglesia dos gorilas de una empresa de seguridad cuando quiso celebrar allí la Santa Misa. Dios nos ha mandado a rezar por nuestros hermanos que han partido a la eternidad y confiados en su promesa sus almas saldrán del purgatorio. Ya decía el Padre Pío: más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos suben a esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Inscribe el alma de tu ser querido a las misas gregorianas. 30 días, 30 misas por su ánima. Entra a www.bajoelauxiliodelpadrepio.com y conoce cómo puedes ayudar el alma de tus seres queridos. Aquí, el Padre Pío fue inmensamente perseguido. Eso lo sabemos nosotros muy bien. Y adicionalmente se junta aquí otra cosa. Para muchos el Padre Pío era un hombre que representaba esa fe católica de antaño. Esa fe católica en la que había mucha rigidez, decían. Y más el obispo que, estando amancebado, le parecía que era mejor acusar al Padre Pío de haber violado sus votos, el voto de castidad sobre todo, que arrepentirse de su pecado, ¿no? Quien estaba amancebado era él y obviamente no el Padre Pío. Pero aquí sucede entonces algo que es entre los fieles y el clero. Muchas veces vemos que hay sacerdotes demasiado liberales, obispos y demás, pero aquí sucede una cosa contraria. Voy a empezar a leer la noticia y hablando de eso conservador, recuerden que la misa que el Padre Pío celebró hasta su muerte es la misa tradicional, la misa en latín, la misa tridentina de San Pío V, como la quieran llamar, o simplemente la misa católica de siempre en latín, que es la misma que se celebra por las almas de aquellos que ustedes ponen como intención en las misas gregorianas. La misa que se celebra es la misa tradicional. Dice entonces la noticia: el incidente tiene una larga y triste historia. Oficialmente, desde hace más de un año, se está librando una disputa entre una parte del Kirchenfleck, me disculpan la pronunciación, la administración de la parroquia nombrada por elección de los feligreses según el sistema dual suizo. Es decir, en Suiza hay un sistema por el cual las parroquias, digamos, no serían propiamente parroquias, sino que hay una asociación civil que administra la parroquia, ¿no? Los fieles se aglutinan como una asociación civil, eso por el Estado, para que el Estado ayude y, cosas así. Y entonces esta asociación tiene un problema con su párroco, que depende de la administración laica en muchos ámbitos cotidianos, ¿no? Curioso, ahora que estamos en la sinodalidad, ¿qué pasa cuando son los fieles los que están por encima de la jerarquía? Suceden cosas que van por este estilo. Dice entonces, sigue la noticia. Esta última, por ejemplo, esa última pelea, publica el boletín parroquial. Es decir, esta administración laica publica el boletín parroquial, en el que recientemente dejó de publicar las misas del párroco. Es decir, ya las misas no salen allí digamos, enlistadas. La página web que antes era actualizada por el sacerdote fue simplemente retirada de la red. O sea, así. Ellos tienen el poder de hacer eso, como si nada fuese. En realidad se trata de un grupo
de más de un centenar de feligreses que lleva unos 4 años luchando contra el rumbo del padre Adam, que en su opinión, la opinión de estos feligreses, es demasiado conservador, ¿no? Demasiado católico, dirían por ahí, con el respaldo del obispo responsable de Basilea, Félix Ednurg. En otoño de 2020 había limitado la adscripción del padre Adam en su diócesis hasta el final del año. Sin embargo, la decisión fue revocada por Roma. Es decir, el sacerdote, por decisión de Roma, tuvo que ser aceptado aún en contra del obispo, porque así lo ordenaba Roma, tras una denuncia del sacerdote. Y el obispo la ha recurrido ante el máximo tribunal eclesiástico. Hasta ahora se ha procedido así. Entonces el sacerdote está allí y sin más ni más. Entonces él es el párroco. Estos feligreses están luchando contra él, según entiendo en la noticia, incluso con la bendición del obispo, pero Roma se las puso un poco difícil porque al fin y al cabo el padre tuvo que ser aceptado. El consejo parroquial, que en opinión del sacerdote ha sido elegido ilegalmente, lo cual es mentira, pero para ellos es así, decidió recientemente este consejo por mayoría que el padre Adam tendría que terminar su trabajo en la parroquia a finales de febrero. Sin embargo, siguió celebrando misas en las iglesias parroquiales durante la cuaresma, con el apoyo del presidente del consejo parroquial, Daniel Rick, que se puso de su parte. El sábado 2 de abril, la tensa situación se agravó por primera vez cuando el obispo vicario de Basilea, Valentine Colidoy, se presentó en persona en el pueblo e interrumpió la misa de víspera que se estaba celebrando, causando una gran conmoción. Como consecuencia, los laicos del consejo parroquial contrataron un servicio de seguridad para el fin de semana siguiente y finalmente se le negó la entrada al sacerdote. No está claro cómo continuará la disputa legal, pero es evidente lo que el controvertido sistema dual suizo puede hacer en una parroquia. Entonces, aquí se suma también que el obispo, aquí el vicario, por tanto sería el auxiliar, también ayuda a estos fieles en esa pelea contra un sacerdote. Hemos llegado al punto de que los fieles impiden la entrada de un sacerdote. ¿A qué punto hemos llegado? La razón, bastante curiosa, es demasiado conservador, es demasiado católico, como el padre Pío fue acusado también. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué va a suceder? Hay que rezar mucho por los sacerdotes, por nuestros obispos, también por los fieles, porque miremos la situación a la que hemos llegado. ¿Qué pasa cuando los fieles, tan liberales como son muchas veces en Europa, incluso aquí en Hispanoamérica, tienen ese poder? Hay veces es el contrario, ¿no? Los fieles son más conservadores que los sacerdotes. Pero el punto es el siguiente: ¿quién debe tener la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? ¿De abajo, de la sinodalidad, o de arriba, del clero? Y recordemos que la sinodalidad es algo bueno, porque la sinodalidad es la reunión de los obispos para mandar, como fue Santo Toribio de Mogrovejo, que reunió un sínodo para poder contrarrestar a un clero decadente. Pero cuando son los fieles de cualquier estirpe y no muy buenos los que toman el control, suceden estas cosas. La pasión de la iglesia, así como nuestro Señor vivió la pasión, pues la iglesia también, porque la iglesia es su esposa. Llegarán a ser una sola carne. Si son realmente esposos, tendrán que pasar por lo mismo. La iglesia vive pues su pasión. ¿Estamos nosotros a la altura de esa pasión? Restaurar todas las cosas en Cristo. Únase a los hijos protegidos del Padre Pío. Sea no solamente un hijo espiritual, un devoto del Padre Pío, sino haga con obras, participe de esta reconquista de la sociedad para Cristo, de nuestras almas para Cristo, y sigamos la misión del Padre Pío. Recuerden que aquí queremos restaurar todas las cosas en Cristo y que esa restauración depende de cada uno de nosotros. Por eso, con nosotros se unen los hijos protegidos del Padre Pío, que nos ayudan y nos ayudan día a día
para que este canal siga adelante y reciben grandes y abundantes gracias para cada día, para cada momento. La misma misa tradicional que les mencionaba también se celebra por los que están vivos, parte de los hijos protegidos del Padre Pío. Mes a mes se celebra la misa por sus intenciones. Dejamos entonces aquí esta noticia. Pidamos sobre todo al Padre Pío que Él nos ayude en estos tiempos de tanta confusión, de tanto caos. Que Nuestra Señora les guarde y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.